La depresión es real, no importa quién eres. En cualquier momento puedes caer en un pozo de desesperación. Sentía que los sentimientos de dudar de mí mismo saboteaban mi entrenamiento. El campamento fue muy duro para mí. Venía de recuperarme de la lesión, muy atrás de los objetivos que me había propuesto. Veía como mis compañeros me pasaban por encima en los entrenamientos, y era difícil para mí encontrar algo para motivarme, para seguir sintiéndome bien. Había llegado un momento en el que entrenaba como una obligación. No lo disfrutaba, pensaba, o me esfuerzo a entrenar o cuelgo los guantes, y dejo todo esto atrás. No tenía motivación para hacer absolutamente nada, nada parecía motivarme. No era como decir que ya no me gustaba esto y que quería tener otro hobby, o que quería otro trabajo. Era más bien como que quería hacer absolutamente nada. Lo único que hacía era echar siesta. No quería salir de casa y no quería hacer absolutamente nada. Todo me desmotivaba. Y no era una cosa que me afectara solo al deporte, sino que afectaba a toda mi vida. Estaba cansado, siempre estaba cansado de todo. Lo que de verdad me ayudó era la gente que me rodeaba. Ser apoyado por mi mujer, mi hijo, todo el apoyo que tenía a mi alrededor, mi equipo de entrenadores, todos se preocuparon por mí. Y tan solo saber que ellos estaban allí por mí y que podía hablar con ellos ya era algo muy importante. Robert Whittaker, desde que subió del peso welter, tuvo una marcha maravillosa en el peso medio, lo que nos lleva a preguntarnos por qué de repente perdió con Adesanya. Es cierto que Adesanya es uno de los mejores campeones que ha tenido el peso medio, pero sin duda nos hace preguntarnos por qué Robert Whittaker no fue capaz de detenerlo cuando, en mi opinión personal, y remarco personal, Robert Whittaker es mejor peleador que Adesanya. Eso nos lleva a preguntarnos, esta entrevista que hemos visto es compatible con los síntomas de la depresión, pero eso nos lleva a preguntarnos cómo una persona como Robert Whittaker, un campeón, una estrella, una persona con familia alegre, bien motivado, ¿qué es lo que le lleva a meterse en esa depresión? La respuesta es un poco más complicada de lo que puede parecer a simple vista. Era el día de Navidad y estaba haciendo lo que hacía todos los domingos. Me preparaba corriendo, subiendo y bajando las montañas para preparar mi pelea contra Cannonier. Entonces pensé en mi familia. Ellos estaban celebrando la Navidad, mientras yo estaba aquí, sin ellos. Ese pensamiento fue el punto de ruptura. Eso no era nada nuevo para ellos. Debido a mi entrenamiento, me había perdido muchas cosas. Me había perdido cumpleaños, bodas, incluso me había perdido funerales. Pero pensar que era el día de la Navidad y que no estaba con mi familia fue lo que me quemó y me hizo caer definitivamente en ese pozo. Entonces decidí desaparecer de la vida pública. Me salí de todas mis redes sociales. A priori era algo bueno para mí, pero sin embargo, ese periodo de depresión, a pesar de ser el más reciente, no era ni de lejos el primero para mí. Aquí se nos juntan también con los rumores. Hubo un rumor bastante extendido, que no sé si es cierto, yo por lo que he leído en internet parece que el propio Whittaker lo desmintió, pero parecía que su hija estaba enferma y le tiene que dar una médula ósea, proceso que es bastante más complicado que dar una sangre. Sin embargo, vemos como hay otros peleadores que no les gusta estar con su familia. No les gusta entrenar con su familia porque sienten que de algún tipo es una distracción. De hecho, prefieren irse a Tailandia a entrenar o prefieren irse a Canadá a entrenar u otros sitios así. Sin embargo, por algún motivo, Robert Whittaker necesita a su familia, necesita estar feliz con ellos. Y esto no es una cosa que te viene de que simplemente te sientes a gusto, es muchísimo más difícil que simplemente sentirse a gusto. Viene porque Robert Whittaker ha tenido en su vida un ejemplo muy importante para él, que en cada pelea que va a pelear le rinde su propio tributo. Antes de que entendáis lo que vamos a ver, tenéis que entender que Robert Whittaker, sus padres se divorciaron desde que era pequeño y tuvo que irse a vivir con su padre. Cuando camino hacia el octágono, siempre me golpeo el tatuaje de mi pecho. Lo cierto es que hay una razón de por qué hago esto. Mi padre me dejó hacerme ese tatuaje cuando tenía 18 años. Siempre me golpeo el pecho al salir a pelear. Es una forma de que mi padre sepa que estoy ahí, con él. Es mi forma de decirle que sé que él me está viendo. Mi padre siempre nos apoyó. Nos mudamos con él desde muy jóvenes. Siempre nos cuidó a tiempo completo. Era un padre genial. Siempre estaba presente. Hacía absolutamente todo por nosotros. Cuando era joven, realmente no me daba cuenta de todo el esfuerzo que mi padre estaba haciendo por sacarnos adelante. Él es mi inspiración para todo esto. Mi padre era estricto cuando era necesario, pero en última instancia siempre nos apoyaba. Él había estado en el ejército y había hecho taekwondo, por lo que siempre nos apoyó en las artes marciales. Ser peleador me ha ayudado sin duda a ser un mejor hombre, un mejor padre. He tenido muchos momentos de reencuentro con mi alma siendo peleador. No hay nada que te haga más humilde que te peguen una paliza en el gimnasio o en el ring, pero cosas como esa son las que te enseñan lo de que de verdad es la vida. Sinceramente, no hay nada mejor que volver a casa después de entrenar de un duro día y ver la sonrisa de tu hijo. La cosa más grande que me ha enseñado ser padre como peleador es que realmente no eres más especial que nadie. Solía viajar mucho para preparar mis peleas. Iba a Canadá a entrenar para los campamentos, pero el viaje hacía que estuviera lejos de mi mujer, de mis padres, de mi hijo. Era demasiado. Eso me empezó a afectar emocionalmente y tuvo un impacto directo en mi entrenamiento, por lo que tuve que parar. Y todo eso era antes de que tuviera hijos, por lo que para mí hacer eso ahora resulta una locura. Sinceramente, si tuviera que sacrificar el tiempo que paso con mi familia por ser campeón, simplemente no podría hacerlo, no querría hacerlo.
No hay nada más fuerte que mi familia, que me da fuerzas para seguir hacia adelante. Mi familia me da una dirección, me hace sentir completo y me da un sentido. Mi familia hace que todo lo que hago sirva de algo. Robert Whittaker tiene un ejemplo en su vida, que es su padre, que es lo que le ha enseñado todo. Él se ha criado en ese entorno. Cuando tus padres están separados, lo que tú más valoras precisamente es esa unión que no has tenido. Y él quiere ser ese mismo ejemplo para su hijo. Él quiere ser el mismo ejemplo para su hijo de lo que era su padre. Cuando tú has tenido una relación tan especial con tu padre o con tu familia, en la que realmente él te ha dado todo y eres todo lo que él te ha dado, entonces se hace necesario que este tipo de peleadores no puedan estar lejos. Entonces se produce una situación muy especial, en la que necesitas estar lejos de tu familia para entrenar porque claramente no tienes a los mejores profesionales a tu lado, pero que, por otra parte, se produce que necesitas estar cerca de ellos porque es lo que realmente le motiva. Adesanya es muy buen peleador y en el peso medio hay muy buenos peleadores, pero si alguno creo que puede sinceramente derrotarle, es Whittaker. Cuando vimos cómo peleó con Adesanya, veíamos que no había sido el mismo. Se le notaba ligeramente más torpón. Y esto no es coincidencia. Vemos lo importante que para una persona como Robert Whittaker es estar con su familia. Si vosotros lo veis en su Instagram, está siempre jugando con su hijo. Está siempre jugando al ordenador o siempre está con su mujer. Es una persona que realmente necesita estar con su familia. Si tú ahora tienes una persona así y la junta que, como han dicho, se ha perdido hasta funerales, entonces le queda que esa persona realmente no quiere absolutamente nada. No quiere hacer absolutamente nada. Y una cosa como la que ha dicho y lo único que se hacía era echarse siesta, es un síntoma de la depresión. Eso de echarse tantísimas siestas es estar en un agujero continuo en tu mente del que no sabes cómo salir. Vosotros imaginad en la situación de que te hace falta pelear para sacar adelante a tu familia, pero para pelear te hace falta primero estar con tu familia. Esa era la situación en la que estaba Robert Whittaker. Sin embargo, parece que, como él ha dicho, y esto me gustaría que ayudara a concienciar a mucha gente, muchas personas que tienen depresión, lo que más falta le hace quizás no es un psicólogo. Lo que trato de decir es, como el propio Robert Whittaker dice, lo que más le ayuda es la gente que hay en su entorno. Y sobre todo, una cosa de la que me gustaría concienciar es que no sabéis de todas las personas que a vuestro alrededor tienen depresión. Si me lo preguntáis a mí, no, yo no tengo depresión. Pero hay gente a mi alrededor que tiene depresión. Y es un hecho. Y muchísimos de los deportistas que hay tienen depresión. Muchos peleadores que vosotros admiráis tienen depresión. Y quizás muchas veces cuando vuestro peleador favorito ha perdido y se lo echamos en cara, a lo mejor es porque no está en su mejor momento. Es muy difícil encontrar una motivación por el que hace eso. Es muy difícil entrenar todos los días cuando tienes toda esa presión. Y dejadme deciros una cosa. Robert Whittaker, ya sabéis cómo es. ¿Vosotros creéis que si esa persona tiene depresión, vuestra alrededor no la puede tener? Espero que esto sirva para que simplemente un abrazo, una llamada o simplemente hablar con alguien puede hacer bastante más que una visita a un psicólogo. Y una vez más con Robert Whittaker vemos como las personas con las personalidades, por así decirlo, extremas, que le tira tantísimo la emoción, es lo que le hace llegar tan lejos. ¡Ey! Uy, bueno, ya suficiente depresión con el vídeo de Whittaker. Y ahora veamos los hechos de la vida que la mayoría de gente desconoce sobre la vida de Robert Whittaker. Lo cierto es que, a pesar de su exitosa carrera en la UFC, Robert Whittaker fue galardonado en el año 2017 por el mismísimo presidente Obama del Premio Nobel de la Paz. Pero Robert Whittaker no se quedó ahí. Inventó una máquina del tiempo con la que viajó al pasado para encontrar una fuente de energía renovable junto al mismísimo Albert Einstein. Sin embargo, cuando parecía que ya no hiciera más, Robert viajó a Marte para repeler él solo la invasión demoníaca de Marte. Por último, en un último acto de amor hacia la raza humana, Robert Whittaker ayudó a los rebeldes a destruir la Estrella de la Muerte montado en su unicornio mágico. Por favor, no te suscribáis. He tenido muchos problemas para hacer este vídeo, así que agradecería que dejarais un comentario. No hace falta que dejéis nada elaborado, poned vuestro color favorito. Es más, poned el número 3. Si ponéis el número 3, sé que habéis llegado hasta el final del vídeo. Y os haré un comentario especial. Os contaré un chiste. Con lo que queráis, con unicornio o rayos láser. Necesito amigos.